Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Usted y yo que nos conectamos todas las noches para meditar en el monte sabemos la importancia de que nuestra vida gire en torno a la palabra de Dios. Y no solamente a la palabra de Dios por conocimiento, sino a la palabra de Dios por entendimiento, por obediencia, por buscar conocer más a Dios, para buscar también obedecerle más y alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Por eso, en esta noche nos conectamos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 3 de noviembre, como todos los miércoles especiales. Hoy estuvimos todo el día en la iglesia orando, alabando, y todo este día fue dedicado especialmente a Dios. Pero recuerde que igual también hay oración todos los días, excepto el domingo. Hay oración todos los días a las 6 de la mañana. Estamos en constante oración a Dios, buscando su presencia, y todas las noches aquí, 8 de la noche, transmitimos la meditación de la palabra. Siempre que lo más importante en nuestras vidas sea la palabra del Señor. Hoy les traigo una meditación especial acerca de la época de los reyes, cuando se dividió el reino, una meditación sobre la vida de Ezequías, que nos va, si Dios quiere, hablar a nuestro corazón y que vamos a moldar nuestra vida a estos principios que podemos adoptar de la palabra del Señor. Pero lo voy a invitar a que oremos, le entreguemos este tiempo a Dios y le demos gracias. Señor, buscamos en esta noche tu presencia para darte gracias por un nuevo día, porque estamos llegando a la mitad de esta semana, que es más corta, pero que ya vamos en la mitad de esta semana, pidiendo tu bendición, pidiendo tu presencia en medio de nosotros. Que tu palabra hoy sea el alimento que llene nuestra alma, nuestro ser, y que sea la palabra que necesitamos para seguir en tus caminos, para seguir obedeciendo, para seguir amoldando nuestra vida a tus principios. Cámbianos y transfórmanos a través de la revelación y de la verdad que hay en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, está en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 32. En 2 Crónicas 32 está la historia del rey Ezequías. Ezequías era un rey que vamos a leer la historia, el cual tiene una grave enfermedad y Dios le anuncia que por esa enfermedad va a morir. Les voy a leer Ezequías capítulo 32, versículo 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. Por esos días Ezequías, el rey, cayó gravemente enfermo y casi murió. Pero oró al Señor y el Señor le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había hecho, sino que se envaneció su corazón, y por eso la ira de Dios vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Esta historia de Ezequías la encontramos 3 veces en la Biblia. Aquí donde la acabamos de leer, que es la más resumida, en el segundo libro de Crónicas, pero está también en el segundo libro de Reyes. Allí está más amplio. Allí nos cuenta que Ezequías cayó enfermo y que se presentó el profeta Isaías con palabra del Señor y le dijo: vas a morir, esta enfermedad te va a llevar a la tumba. Ezequías le pidió a Dios que por favor le concediera más vida, que esta enfermedad no lo matara. Dios le concedió su petición y le regaló 15 años más. También esta historia está en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en Isaías 38. Y en Isaías nos cuenta cómo reaccionó en ese momento en el cual Dios decidió darle 15 años más, cómo reaccionó. Es como un salmo de Ezequías dándole gracias a Dios por no habérselo llevado en esa enfermedad, sino por darle 15 años más de vida. Pero hoy leímos la historia en el segundo libro de Crónicas, porque aquí nos revela que Ezequías no correspondió al bien que Jehová le había hecho. Es decir, los 15 años, Ezequías fue uno de los pocos reyes que fue bueno. Recuerde que hace poco meditamos en otro libro, en Josías, cuando Josías encuentra el libro de la ley, y hablamos que en esta época de los reyes había tanto desorden que incluso se les había perdido la ley y nadie sabía de la ley. Fue una época de muchos reyes malos, pocos reyes buenos, muchos reyes regulares,
Ezequías había sido uno de esos pocos reyes que al menos, digamos, no había sido malo. De pronto no fue tan bueno del todo, pero al menos no fue malo. Y eso ya es una ganancia porque casi todos fueron malos. Pero Ezequías, cuando Dios decide llevárselo, Ezequías le pide 15 años, le pide más tiempo y Dios le da 15 años más. Y esta palabra que leímos hoy nos revela que Ezequías envaneció su corazón. Y por eso la ira de Dios se enardeció no solamente contra él, sino contra su pueblo, contra Judá y contra Jerusalén. Estuvo la ira de Jehová. A veces nosotros nos rebelamos en contra de las cosas que Dios ha dictaminado para nuestra vida, porque no nos agradan, porque no nos parecen y, aunque usted y yo a veces lo neguemos, porque a veces creemos que sabemos más que Dios. Entonces pensamos, si Dios me diera más dinero, yo sería una mejor persona, un mejor cristiano, yo repartiría. Si yo tuviera un carro y tengo el carro, si yo tuviera una camioneta y tengo la camioneta, si mi camioneta fuera último modelo y pensamos en cosas que creemos que nos harían mejor a nosotros mismos, pero terminan haciéndonos peor. Si hay una razón por la cual Dios nos ha entregado las cosas que pedimos o que deseamos, Dios la sabe. Hay una razón y debemos de confiar en eso, aunque no lo sabemos. Y aún peor, en las situaciones difíciles de la vida. Cuando perdemos a un ser querido, cuando una enfermedad, cuando problemas económicos serios, quiebras, pasan, nosotros debemos entender que Dios tiene esas cosas por un propósito, aunque no lo entendemos. Cuando los niños recién nacidos, bebés o pequeños mueren en accidentes o por enfermedades, hay un propósito que no entendemos. ¿Qué pasa si esas personas no hubieran muerto? A veces nos pensamos, bueno, ¿qué pasa si este niño no hubiera muerto en este accidente? ¿Qué hubiera sucedido? No lo sabemos, pero tenemos una historia, la historia del rey Ezequías. ¿Qué hubiera pasado si Ezequías no hubiera muerto en esta enfermedad? Bueno, la historia pasó. Él le pidió a Dios y Dios le dio 15 años más. ¿Y sabe qué pasó en esos 15 años más? Ezequiel dañó su carrera. Ezequías dañó su carrera. Y no solamente él tuvo que vivir con esas consecuencias, la ira de Dios vino contra él, sino que también el pueblo al cual gobernaba Judá y la capital, la ciudad capital Jerusalén, sufrieron la ira de Dios porque este rey decidió en sus últimos 15 años ser malo e ir en contra de todo lo bueno que había hecho. De eso nos habla la historia de Ezequías en el segundo libro de Crónicas. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a los designios de Dios, que a veces son difíciles. ¿Cómo no va a ser difícil que Dios le diga a Ezequías, vas a morir por esta enfermedad que tienes? Es difícil, pero debemos de confiar en Dios, que es lo mejor. Usted y yo tenemos el ejemplo. ¿Qué hubiera sido mejor? Hubiera sido mejor que Ezequías hubiera muerto y hubiera terminado sus días siendo un buen rey y siendo recordado como un buen rey. Pero terminó sus días por no aceptar la voluntad de Dios. Terminó sus días siendo un mal rey y recordado como un mal rey. No solamente él sufrió la ira de Dios, otra vez, es la tercera vez que se los digo, la cuarta cuando lo leímos en Segunda de Crónicas, sino que además su pueblo sufrió porque él fue malo sus últimos 15 años y terminó siendo recordado como un rey malo que desobedeció a Dios y que llevó a que el pueblo sufriera las consecuencias de su desobediencia. Debemos usted y yo ajustarnos a los principios de Dios y a los propósitos de Dios, aun cuando no nos gusten, aun cuando no nos parezcan, aun cuando no los entendamos. Debemos aprender a orar, Señor, yo recibo esto de tu mano, te doy gracias, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda y aunque no esté de acuerdo, pero confío que es lo mejor para mi vida. Porque si fuera de otra manera, no sé qué estaría pasando, no sé qué se estaría perdiendo. Y confiamos y debemos de confiar en que Dios sí lo sabe y decidió que esto es lo mejor o en muchos casos el peor, el menos mal, lo menos mal, el más pequeño de los males. Oremos. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por meditar en ella y te pedimos
en una oración difícil. Te pedimos, ayúdanos a entender los propósitos que tienes para nuestra vida en medio de los problemas difíciles. Ayúdanos a comprender que aunque a veces deseamos la comodidad, la salud, la vida, otras cosas que están siendo contrario a lo que tú estás trayendo a nuestra vida, ayúdanos a entender qué es lo mejor. De qué manera a veces no lo entendemos y en muchas ocasiones no lo vamos a entender nunca, pero ayúdanos a confiar en ti, en que tú conoces todas las cosas y en que tú has decidido que esto es lo mejor para nosotros. Hemos de recibir también las malas noticias como tú las traes a nuestra vida y confiamos en que es lo mejor para nosotros, confiamos en que estás al cuidado. Evítanos, como a Ezequías, ir en contra de lo que tú has decidido para nuestra vida y terminar mal, y que nuestros días terminen mal. Llévanos a confiar en ti y a confiar en tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les dije, una oración difícil, pero debemos de buscar alinearnos a la palabra de Dios, a sus propósitos en nuestra vida, aunque sé que a veces son difíciles. Iglesia, que el Señor los bendiga, que hoy que llegamos a mitad de la semana, Dios renueve sus fuerzas y que terminemos esta semana, como siempre, de la mejor manera, de la mano de Dios. Hasta luego.